Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus vocaciones. Hoy es un nuevo capítulo de Sáquenos de aquí del Purgatorio. Mi esposo y yo estamos muy contentos porque esta mañana tuvimos una sesión con nuestro guía espiritual del Espíritu Santo. La verdad nos reconfortó muchísimo, nos dijo muchas cosas y cada vez que tenemos eso salimos como inyectados de energía, de más ganas de seguir sirviéndole al Señor nuestro Dios. Yo creo que es necesario tener un guía, tener una persona que sepa muchísimo más que tú, pero además que sepa muchísimo más que tú, que te hable las cosas claras y te las muestre claras como se las muestra el Espíritu Santo, para que podamos cada día seguir sirviendo a Dios. Bueno, hermanos, entonces guiamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de intercesora y siempre dulce corredentora Virgen María. Amén. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, toma a todas las personas que tratamos de servir en tu ejército espiritual aquí en la tierra, para tratar de que el paraíso del cielo sea aquí en la tierra también, Señor. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso, mi Rey hermoso, mi Rey, mis corderos sacrificados, el último cordero sacrificado, la reafirmación de ese pacto con tu pueblo. Estamos aquí hoy nuevamente en un nuevo capítulo de Sáquenos de aquí del Purgatorio, para que seas tú quien nos hable a través de esta gran sierva tuya, María Sigma. Ok, hermanos, vamos con la pregunta. Dice: existen ciertas iglesias cristianas que han diluido tanto el rito que consideran comunión con Jesús, toda comida, con la parte para cualquier trozo de pan. Pregunta: ¿se produce también conversiones en estos casos? ¿Es realmente importante mantener el rito de la Iglesia Católica? Esa fue la última pregunta de ayer, ¿se acuerdan? Que decía que sí es importante y que no es lo mismo comerse un pan de la esquina a la hostia consagrada. Dice, pregunta: ¿le han dicho algo sobre el Papa a las almas del purgatorio que no fueron cristianas durante su vida terrenal? Sí, me dijeron que ahora reconocen al Santo Padre como el líder espiritual absoluto de toda la humanidad. Esto está como el esposo o la esposa que se muere su esposa o su esposa, y es que comienzan a ver lo bueno que era, o que era él. Es triste, hermano, tener que valorar las cosas después de muertas. Mi esposo y yo nos vimos una serie, creo que es hindú, de un hombre que dio un matrimonio muy bonito, su esposa, sus dos niños, una niña y un niño, y él. Ella muere de cáncer prematuramente porque su hija tiene, creo que 12 años, no mentira, como 14 o 15 años, y su hijo tiene como 7 u 8. Pero ella tiene un podcast o algo así de cómo cría ella a sus hijos, no cómo criar a los hijos. Porque en estos días había alguien que decía los 15,000 podcasts de todo el mundo querer decirte cómo criar a los hijos. No, ella decía cómo crío yo a mis hijos, si te sirve de algo, síguelo. El esposo nunca había prestado atención a esto y cuando muere, él comienza a ver los podcasts para inmiscuirse más en la educación de sus hijos, porque era trabajo. Lastimosamente descubre que su esposa, decía en el podcast, que su esposo nada más era trabajar y que le costaba, le dolía, no sabía por qué había dejado que su hogar fuera así. Después de esto, este hombre comienza a amar a su esposa más todavía de lo que la amaba. Él la amaba,
pero no le prestaba el cuidado suficiente por estar trabajando para poder sacar a sus hijos adelante. Entonces, no esperemos como los hermanos cristianos, los hermanos separados, que en el purgatorio es que reconocen que el Papa es su líder espiritual. ¿Por qué? Porque son cosas que no se deben hacer, porque ya lo conocemos aquí y sabemos aquí que es el líder que dejó Jesucristo. Y simplemente lo que hemos hecho es que se reemplaza cuando muere. ¿Cómo se reemplaza? Por votación, porque el Espíritu Santo ilumina a todos los cardenales para que puedan ellos escoger a un verdadero sucesor de Pedro. Luego después de Pedro van ¿cuántos papas? Como 200 y algo, ¿cierto? 200 y pico de papas van después de Pedro, que fue el que dejó Jesús directamente. Bueno, dice, ¿no cristianos le han dicho esto? Pregunta el hombre. Dice, sí, almas de personas que no fueron cristianas durante su vida en la tierra me lo dijeron. Pregunta, ¿qué sucede con quienes se unen a una secta? Eso depende, dice ella, sobre todo de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a la secta, entonces se les juzgará suavemente. No tuvieron la culpa, no conocieron otra verdad, pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Vean, los que me atacan y me dicen de que yo parece que odiar a los hermanos separados, es todo lo contrario. Y aquí está la razón. Se la voy a leer nuevamente para que se den cuenta que es por amor que hago esto y no porque los odie. Porque yo no puedo, o sea, si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo odiar a nadie. Al contrario, porque por amarlos tanto y por querer que no les vaya a pasar esto que dice aquí, es que se los digo. Porque tú no estás obligado a hacerlo, pero lo haces porque te nace, porque exacto, lo quieres. Y muchas personas dicen, esa no es la Biblia. Hermano, se los he dicho muchísimas veces. Dios no es un Dios muerto. Dios se sigue manifestando a través de sus videntes, a través de las apariciones de la Virgen, a través de muchas cosas, que nos manda mensajes con la Virgen, videntes, sacerdotes que tienen el don de poder hablar con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Se lo repito, eso depende sobre todo de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a la secta, entonces se les juzgará suavemente porque es lo que ellos aprendieron. No tuvieron la culpa, no conocieron otra verdad. Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Sufrirá mucho por ellos. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para liberarse de eso. Y se los voy a mostrar para que vean que aquí yo no lo estoy inventando. Está en esta parte de aquí, arribita donde está mi dedo. Ahí está. Miren que no es invento mío, miren que no es que yo quiera engañarlos, no. Y mucho menos engañarlos, ¿sabes por qué? Primero que todo, yo no estoy ganando un peso con esto. Gracias a Dios, Dios me dio mi trabajo, me dio mi forma de ganarme la vida. Yo no tengo necesidad de cobrar lo que gratis se me dio, gratis lo doy. Lo hago porque es una, o sea, yo tengo tres grandes razones en mi vida católica. 1, las almas benditas del purgatorio. 2, los niños que han sido abortados. Y 3, los hermanos separados. Son como mis tres grandes razones de oración. No sé a ustedes Dios qué les pondrá. De pronto por la gente de la calle,
la gente sufrida, la gente enferma, pero Dios a mí me habló. Es más, hoy en el trabajo, yo le mandé una foto a mi esposa de una revelación de los dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Se la mandé primero y le dije, mi amor, yo creo que es de esta forma, le mandé la otra. O sea, se la mandé así, después se la mandé así. En ambas formas se ven cosas diferentes. Pero lo más bonito es que para mucha gente eso será, mira, eso es una coincidencia. Primero que todo, las hojas en el suelo no dejan color, sino como rapeo verde. Este no era ninguno de los dos colores. Segundo, era una hoja que por ahí no estaba en ningún árbol ni en ninguna mata. Tercero, yo no tenía por qué llegar a ir a nada y por mi trabajo me tocó parquearme ahí, que nunca me parqueo, y cuando me bajo lo primero que veo es eso. Por eso le tomé una foto enseguida, se la mandé a mi esposa y le dije, mi amor, ¿tú qué ves ahí? ¿Será que estás viendo lo mismo que yo? Y bueno, eso fue tema de conversación largo. De verdad yo quisiera como que ustedes sintieran toda la emoción que yo siento cuando de alguna forma la Santísima Virgen María o Jesucito se nos manifiestan de la forma más, y siempre son con cosas de la naturaleza. Cuando yo vivía en el Eficien, antes de pasarme para esta casa, nosotros teníamos todo apeñuscado, o sea, no, literalmente no se podía caminar, porque me regalaban cosas. Yo dije, pues si me lo están regalando, yo no voy a comprar, no voy a gastar dinero comprando cosas. Es más, esta silla la regalaron, literalmente estaban ahí. Señor, ¿las va a botar? Sí. ¿Las puedo llevar? Cómprala, eso para que se la lleven. Y ve, unas sillas de bar que estamos necesitando, cada una cuesta como $150. Nos ahorramos $300. Claro está, se limpian y todo, pero están enteras, no tienen ni un rayón. Remodelaron la casa, sacan lo que no les gusta y lo ponen para que la gente se la lleve. Entonces, cuando estábamos sacando las cosas para ya mudarnos para acá, atrás de un cuadro que teníamos de la Santísima Virgen María, se supone que era se supone, porque no nos pasó nada, ni más que todo a mí que vivía 100% del tiempo ahí, estaba la Virgen María estampada. La Virgen María estampada en Mo, atrás de un cuadro de la Virgen María. Y muchas personas te dirán, eso es fanatismo, eso es fiebre, eso es locura, está demente, ya está cocol de tanto leer la Biblia. No, porque yo tengo mis amigos, tengo mis amigas, eso sí, son personas súper educadas, que se puede tener una conversación buena, que no son de malas palabras, son personas, son gente. Porque ¿a qué me voy a sentar yo a hablar con una persona que habla babosadas que yo no hablo? Entonces, no es que yo discrimine, sino que mis amistades son basadas en la educación de la persona. Cuando hablo de educación no hablo de título universitario, hablo de buen comportamiento y buenos principios católicos. Eso. Acuérdense que la educación es una cosa y el conocimiento otra. La educación es la que se adquiere en la casa, el conocimiento es lo que tú pagas para obtenerlo. Entonces, todas estas cosas hacen que mi esposo y yo cada vez nos entreguemos más a Dios. Bueno, más yo que ella. Pero tratamos en lo posible de estar en esa misma sintonía, de no cambiar la emisora. Para nosotros solamente existe una emisora en todo el dial de radio, una sola. Se llama Vida en Cristo. Así de sencillo. Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para librarse de ello. Se lo repito por última vez. Bueno, en este programa.
Dice, el Señor dice, he escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión católico en recuperación. ¿Qué opina al respecto? Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto, se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de enseñar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas y proyectan un sentido de culpabilidad, entonces pueden producirse fácilmente heridas espirituales. Jesús nunca, 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 ojo que lo dijo 3 veces, acusa a nadie porque Él conoce la condición humana mucho mejor que cualquiera aquí presente. Únicamente Satanás nos engaña con las amenazas. Las amenazas han espantado a muchos lejos de la iglesia y nuestra madre constantemente nos dice que debemos rezar mucho por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios y que, por lo tanto, se han ido a otro lado. Los responsables de que sus hijos hayan llegado a este tipo de situación deberán rendir grandes cuentas. El Señor tendrá más piedad en cambio con la víctima de las amenazas, porque Él sabrá de dónde y de quién vinieron. No estoy muy claro en esto. No me quedó claro con todo y que lo leí con la puntuación correcta. Dice, he escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión católico en recuperación, pero no sé a qué se refiere con católico en recuperación. ¿Qué opina al respecto? Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto, se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de enseñar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas, o sea, es como educarte amenazándote con el infierno, amenazándote con Satanás. Si ustedes recuerdan, no es que tome mucha agua, si ustedes recuerdan, Dios no le gusta que sus hijos sientan miedo, que sientan temor. Es diferente a tener miedo. Entonces, Dios prefiere que te digan, mira, ¿sabes qué? Si amas a Dios, si estás en los caminos de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios va a tener una gran recompensa en ti. O sea, Dios prefiere que enseñen así de Él a que cuidado que viene Satanás y te vas a pudrir en el infierno. Cuidado si haces eso porque Satanás está. Cuidado porque, obvio, claro está que tenemos que enseñar que Satanás existe, pero no que las personas sigan a Dios por miedo a Satanás. Que sigan a Dios por amarlo a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Además del temor que deben de tener de Satanás, del pecado de Satanás y el temor a Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo me iluminó. Bueno, ahora viene guía y protección. Dice, María, ¿las almas del purgatorio les dan algún consejo o indicación a sus familias? Sí lo hacen. Durante 1954 lo comprobé en varias ocasiones. Las almas me daban su fecha de fallecimiento y la ciudad en la que habían vivido. Me pedían que dijera a su familia que arreglaran algo. Generalmente se trataba de una herencia distribuida injustamente o en contra de la voluntad del difunto. Wow. Hay otro caso que me viene a la memoria en este momento. Un alma me pidió que le dijera a su hijo, un sacerdote que vive justo cruzando el valle allí abajo, que pusiera nuevamente el reclinatorio para comulgar. Primero le di esa instrucción a través de un conocido suyo, pero él le dijo, oh, díselo tú misma, te creerá más a ti que a mí. Así lo hice y le escribí,
Pero hasta hoy el hombre no ha seguido ese consejo. En mi opinión, el sacerdote es una buena persona, pero simplemente tiene miedo de hacer caso a lo que se le dijo. Y es un sacerdote. Hermanos, hay... Y es tan sencillo. No, y hay un... O sea, hay un miedo a todas las cosas místicas. Vean, yo le tengo miedo a alguien que venga diciendo, mira que Dios quiere que se apruebe matrimonio de todos con todos y que el matrimonio católico si no sirve se elimine, y que eso sí le tengo miedo, que vayan cosas en contra de la palabra de Dios en la Biblia. Pero que una persona diga, Dios está triste porque no nos estamos confesando, o que una persona diga, se ha perdido la comunión del cuerpo de Dios, o que una persona diga, cada día tenemos que visitar más el Santísimo, o que una persona, o sea, que haga realce y reincapié en las cosas de Dios, lo creo. Lo creo. Pero una persona que se levantó cualquier día y dice, no, el Espíritu Santo me iluminó y dijo que eso es un sacrilegio, que estén comiendo ese pedazo de pan como si fuera Jesús. Enseguida lo dejo de oír. Enseguida. Porque yo creo que si fuera así, el mismo Jesús habría venido en cuerpo y alma, o en alma, no sé, pero habría venido el mismo Jesús y hubiera dicho, ¿saben qué? Esto es así. De ahora en adelante no se va a hacer más. Ahí sí, vea, enseguida. Ahora, hay que tener cuidado, porque como están las cosas con esa inteligencia artificial, es más, dicen de que hay un complot para que la inteligencia artificial te haga creer como si Jesús estuviera bajando otra vez. Qué locura. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. O sea, entre comillas, vamos a estar como los israelitas en su tiempo, desconfiando, porque con tanta pudredumbre que hoy en día, mejor dicho, o sea, tenemos que estar seguros que es Jesús. Seguro, seguro, si no. Dice, hay otro caso que me viene a la memoria en este momento. Un alma me pidió que le dijera su... perdón, ya se terminé. Dice, pregunta, ¿también nos guiará del mismo modo si rezamos y hacemos buenas obras por ellas? Sí, simplemente confíe y dé el primer paso para ayudarlas. O sea, somos nosotros quienes tenemos que comenzar a ayudar a las almas del purgatorio. Así de sencillo. Nosotros, es como, ¿quién nos amó? ¿Quién amó primero? ¿Jesús a nosotros o nosotros a Jesús? Jesús a nosotros, eso está claro. Y de igual forma tenemos que responderle a nosotros, a Jesús, amándolo a Él. Y nunca llegaremos a amarlo como Él nos ama. No, yo creo que estamos en un 10%. En un 10%, hermano. Dice, ¿hay alguna entidad o grupo, por ejemplo, organizadores gubernamentales, grupos sociales o fraternidades que hayan intentado debilitar su testimonio, atacarla o detenerla en alguna forma? Bueno, sí lo han intentado, dice ella. Así tranquila. No han conseguido nada. Bueno, si lo han intentado, no han conseguido nada. Sí, de hecho, una vez sucedió que me enteré más tarde durante un tiempo. Tuvimos un policía un poco difícil en la zona. Había oído en los bares cosas sobre una señora que vivía en la montaña y que decían que veía y hablaba con fantasmas y que lo hacía a diario. Y no quería escuchar semejantes cuentos en sus bares. Así que, junto a otra persona, decidieron visitarla con el fin de decirle que se callara. Vinieron hasta aquí en un gran automóvil, luciendo sus uniformes más lujosos. Se detuvieron allí abajo en el restaurante y recorrieron el resto del camino hasta mi puerta, o al menos casi hasta mi puerta, puesto que a un par de metros frente a ella se detuvieron de manera repentina. No podían dar un paso más. Intentaron avanzar de nuevo, esta vez inclinando sus amplias espaldas hacia adelante, y otra vez los detuvo algo que no podía ver. No insistieron más, se rindieron. Regresaron al pueblo del restaurante. Pidieron una cerveza bien grande y no hablaron nunca más del tema.
Una vecina mía los vio y al día siguiente me dijo, María, vi que ayer tuvo una visita importante. ¿Quiénes? Ayer no tuve visitas. Entonces me enteré al detalle de lo que había pasado. ¿Quiénes aguantaron a esos policías? ¿Quién? Las almas del purgatorio, hermano. Hermano, no te metas con las cosas de Papito Dios. No te metas con los protegidos de Papito Dios. No te metas con los guerreros de Papito Dios, porque puedes salir mal librado. Yo les aseguro que estos policías tuvieron que durar un poco de tiempo para poder reponerse de ese susto. Porque no hay peor cosa que tú vas a todo, el chachito, el macho, eso no existe, lo voy a demostrar. Y que tú te des cuenta que es lo contrario. Ay, eso es feo. Bueno, hermanos, hoy quedamos por allí. Bueno, hay una chiquitica que dice, ¿qué indicaciones, si las ha habido, le han dado personalmente usted las almas del purgatorio? Me pidieron que no saliera de casa durante más de 5 días seguidos debido a todo el correo que recibo. O sea, que se dedique a contestar, que se dedique a que no solamente las que van ahí a su casa, sino también las que le escriben o algo, ellas estén pendientes de esas personas. Entonces, ahora entienden ustedes, muchas veces un sacerdote se los planteo así chistoso, que race popó y la gente quiere. Se va uno y llega al otro, se va al otro y llega al otro. Y oye, ellos también se enferman, también tienen daño de estómago, también tienen que orinar, o sea, tienen que tomar agua. Un sacerdote, cuando la forma más fuerte de confesión es en Semana Santa. A veces hacen hasta 6 y 7 horas, 7 sacerdotes al mismo tiempo en una iglesia. Hay sacerdotes que se tienen que parar a estirar las piernas. Solamente me resta decirles que no se queden con estos videos ustedes solos. Si los ven, compártanlo con personas que ustedes creen que lo están necesitando. Pero además de eso, hermanos, que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy, mañana y siempre. Hoy está despierto, aprovechemos para decirle, Benito, ¿qué cayó? Le decimos, Chao, chao. chao, chao.